Buenos días. Antes de comenzar me gustaría agradecer a la organización de este congreso el haberme invitado para participar y poder compartir experiencias con todas las personas que están conformando el plantel. Y por otro lado, necesito pedir disculpas por no poder estar en Panamá a día de hoy, sin embargo es que mi agenda me lo ha impedido y me ha sido imposible compatibilizarlo para poder estar allí presente. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de poder compartir mi experiencia y mi forma de entender la museología desde el punto de vista accesible y desde el punto de vista de las capacidades diferentes. Y para comenzar, me gustaría empezar por un principio lógico, y es centrarnos en el propio concepto de museo. ¿Qué es un museo? ¿Para qué sirve a día de hoy? ¿Tiene sentido en nuestra sociedad? Y para responder a estas preguntas hemos de retomar la definición de ICOM, una definición que seguramente hayan trabajado a lo largo de estas sesiones largo y tendido. Sin embargo, me gustaría retomarlo desde un punto de vista crítico. Retomemos esta definición, que dice que un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Y de esta definición vamos a resaltar varias partes. La primera de ellas es al servicio de la sociedad. Estar al servicio de supone mantener una actitud de escucha activa hacia la sociedad, es decir, estar atento a las necesidades de las diferentes personas que conforman el grueso social, estando atentos a esas necesidades y esos requerimientos que ellas mismas presentan. Y queremos señalar una diferencia entre necesidad y requerimiento, puesto que mientras la necesidad la entendemos como aquellos elementos que las personas que están detrás de todo proyecto pueden entender que precisan esas personas destinatarias a las que nos vamos a dirigir, los requerimientos son manifiestamente expuestos por esas personas a las que nos dirigimos. Este escuchar a la sociedad debería de ser la forma de actuar y la filosofía que marcara el camino que debieran de llevar todos los museos. ¿Pero realmente se hace? ¿Están los museos atentos a lo que su sociedad les está pidiendo? ¿Están atentos a esos requerimientos o realmente ellos trabajan atendiendo a esas necesidades que suponen que precisa esa sociedad? Esta diferencia entre atender a una necesidad o a un requerimiento desencadena procesos en los que pueden llegar a chocar y provocar encuentros y desencuentros entre museo y público. Estaremos de acuerdo en que una de las principales problemáticas que actualmente presentan los museos sensibles hacia la problemática social, que quieren abrirse y presentar proyectos hacia distintos colectivos, es la falta de respuesta por parte de estos. Y resulta frustrante ese vacío que en ocasiones esta sociedad ofrece a las propuestas del museo. Y vamos a centrarnos en cuál puede ser la causa de esta problemática. La participación de estos colectivos en el momento de gestación de estas propuestas es una de las claves que hemos encontrado a lo largo de nuestra investigación como posible causa de esta falta de respuesta por parte del público. Así, de este modo, esta participación va a ser la causante de tener una mayor o menor respuesta, tanto en calidad como en cantidad de los participantes. Por otro lado, cuando hablamos de estar al servicio de la sociedad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué compone la sociedad? ¿Y qué la define? Cuando hablamos de sociedad tenemos que tener claro un término: heterogeneidad. Este es el paraguas bajo el que se cobija todos los elementos que van a conformar nuestra sociedad. El museo debe de tener en cuenta a toda la sociedad, es decir, a todos los grupos, etnias, culturas, religiones, capacidades, conocimientos, etc. Todos estos elementos son los que van a conformar una sociedad real y vinculada al propio museo. Pero seamos realistas, un museo es limitado y un museo no tiene la capacidad de poder atender a tantas frentes al mismo tiempo. O quizás sí. Y esto iremos viéndolo a lo largo de esta presentación. Lo que sí está claro es que es fundamental un conocimiento por parte de los museos de la realidad que encierra ese ámbito en el que se inscribe. Es decir, un museo debe de ser consciente de qué esferas le rodean, cuál es su cultura más cercana y las que van separándose, dando lugar a una sociedad más amplia y más cercana a la realidad. Y por eso un museo debe de ser abierto
a cuanto está ocurriendo a su alrededor y atento a las necesidades reales de esos grupos, esos grupúsculos que van a configurar esa sociedad y esa realidad en la que él mismo se inscribe. El conocimiento o desconocimiento de estas necesidades y de estas características propias del contexto del museo es lo que va a hacer que se desencadenen flujos e interacciones entre el museo y la sociedad, concretándose en acciones que llevan a definirse al propio museo atendiendo a las formas de proponer y promover acciones para estos colectivos que conforman la sociedad. El primero de ellos sería un museo unidireccional, en el que las acciones van del museo a los colectivos. Se trata de aquellos museos que deciden desarrollar acciones ofertando unidireccionalmente diferentes propuestas. Podríamos hablar de un museo de corte impositivo, ya que a pesar de tener una voluntad de apertura y acogida a diferentes públicos, en ocasiones se olvidan de contar con las necesidades reales de los colectivos. Y no solo nos referimos a las necesidades de accesibilidad física, cognitiva o afectiva, sino a todas aquellas formativas que aluden al equipo encargado de diseñar las propuestas, quienes han de estar formados en las características psicológicas, educativas, históricas y cognitivas de los diferentes colectivos. Sin estos conocimientos, el museo no será realmente consciente de en qué aspectos puede encontrarse con su potencial destinatario. Desde el punto de vista de los colectivos, la invitación a participar de propuestas gestadas unidireccionalmente se entiende como una propuesta proveniente de un ente que quizá, y muy probablemente, le resulte ajeno y extraño, lejano a su realidad y cuyo contenido se les antoja intocable, frágil, con poco que aportarles. El extrañamiento ante sus actividades y la falta de identificación con las mismas puede ser el resultado de este tipo de relación. En segundo lugar, nos encontramos con un museo receptor, en el que las acciones van desde los colectivos hasta el propio museo. Y se trata del caso contrario, en un modelo gestado desde las propias asociaciones o colectivos, quienes son los que hacen una llamada al museo solicitándoles determinadas acciones y servicios. Este modelo presupone un conocimiento previo por parte de los destinatarios, que ahora se convierten en promotores, de las posibilidades que tiene el propio museo y de su vocación aperturista. Generalmente, este tipo de propuestas vienen dadas por asociaciones que tienen algún tipo de relación con elementos culturales de toda índole. Se trata de grupos con una cultura media, capaces de ver el potencial de los museos, que se entienden como cajas abiertas en las que todos podemos participar para su llenado. El conocimiento de las posibilidades de los museos y las noticias sobre acciones llevadas por estas y otras instituciones museísticas con colectivos y grupos semejantes hacen de reclamo para la gestación de nuevas propuestas. Los museos locales son los más fácilmente implicables en este tipo de trabajo, logrando colaboraciones en las que la implicación está garantizada al provenir el interés de los propios destinatarios. Y por último nos encontramos con un museo en construcción, en el que se establece una relación bidireccional entre el museo y los colectivos. Se trata del modelo de trabajo que mejores resultados obtiene, y es el que gestiona un intercambio entre los agentes implicados en la elaboración de actividades, docentes y discentes. La coincidencia entre miembros del museo y de asociaciones en el desarrollo conjunto de acciones y actividades para sus miembros trae consigo un éxito seguro, puesto que la participación en el desarrollo de las propuestas da lugar a una identificación con ellas y una implicación personal que va más allá de la mera participación como espectador. Se trata de construir entre todos los implicados un elemento que contenga todo cuanto es necesario, tanto para el museo como para los públicos. Así, logramos que los distintos grupos den una respuesta positiva a su participación, logrando que entiendan el museo como un elemento que les pertenece y del que pueden decir tanto o más que el público supuestamente especializado. Volvamos a la definición de icon que abría nuestro discurso y nos vamos a detener en esta nueva expresión que decía abierta al público. ¿Qué supone esta apertura? Pues nuevamente estamos hablando de una denotación, de una actitud de recepción de esas propuestas que el público necesita o precisa. Es una filosofía de trabajo, una forma de entender el museo en el cual están atentos a las necesidades reales y acogen todo tipo de propuestas que vienen de fuera a dentro del propio museo. Es decir, nuevamente nos estamos refiriendo a mantener una actitud de escucha activa que va a permitir llenar esos vacíos que la sociedad nos grita que es necesario llenar. Sin embargo, esta apertura no puede darse si el museo no ha dedicado un tiempo a pensarse a sí mismo. Si pretendemos que una institución museística se abra,
Si pretendemos que sea capaz de ofrecerse a sí misma, primero y como parte fundamental, ha de saber quién es y cómo actúa. Es fundamental que la estructura que configura esta institución, ya sea circular, piramidal, horizontal, haya dedicado un tiempo pausado a pensarse y autodefinirse, teniendo claro hacia dónde quieren ir y en qué creen realmente. Los museos que logran llevar a cabo esta tarea son museos responsables, son museos conscientes y coherentes consigo mismos, capaces de poder volcar todo ese potencial sobre la sociedad. Y esto no hace sino traer consecuencias positivas para la propia sociedad. ¿Qué ocurre cuando unos museos, unas instituciones que se conciben a sí mismas como Sancta Sanctorum, quieren seguir estas corrientes de apertura social y crean acciones para diferentes colectivos? Pues puede que nos estemos encontrando ante actividades que se encuentran en espacios no adaptados, con unas herramientas no útiles para los públicos a los que nos estamos refiriendo, o hagan acciones incoherentes con el propio sentido de la institución y con las necesidades reales de estos colectivos. Un museo que pretende ser abierto debe serlo en todos los sentidos. No podemos ofrecer una visita a públicos con necesidades especiales y movilidad reducida sin contar con los elementos que son necesarios para atenderles como ellos se merecen. No podemos llevarlos a las salas, por poner un ejemplo real, atravesando una zona exterior para montarlos en un montacargas y subirles por la parte trasera de los museos atravesando las oficinas, porque eso no hace sino resaltar y subrayar esa diferencia. Igualmente no podemos consentir que mientras están deambulando por nuestras salas, algunas de las personas que están vigilándolas les miren con cara de asombro o con cara de miedo, porque eso no hace sino nuevamente subrayar la diferencia. No podemos olvidar que todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes en diferentes ámbitos de nuestra vida y todos tenemos diversas dificultades en distintos campos. Igualmente, tampoco podemos olvidar que lo que existe dentro de los museos y lo que los museos están protegiendo y conservando nos pertenece a toda la sociedad, sea cual sea nuestra forma de ser y nuestras capacidades. El museo no es más que un depositario que debe velar por la protección y la conservación de nuestro patrimonio, pero es un patrimonio que nos pertenece a todos, sea cual sea nuestra condición. Por ello, la mayor apertura que debe de tener un museo es la mental. Sin ella poco podemos hacer, y es fundamental para ello abordarla desde el punto de vista que a nosotros nos compete, la educación, que se encuentra en la base de todo cuanto estamos trabajando. Por último, y de vuelta a esta definición con la que estamos trabajando de ICOM, esta afirma que un museo tiene fines de estudio, educación y recreo. Esta afirmación tiene varias partes correlacionadas y, en cierta manera, eslabones de una misma cadena. Cuando hablamos de la necesidad de que un museo estudie e investigue, pocas dudas caben sobre la orientación que dichos estudios han de tener. Han de investigarse las obras, su conservación, su disposición en relación al discurso museológico elegido, la museografía que mejor se ajusta a dicho discurso. Pero ¿qué ocurre con cuanto tiene que ver con su comunicación, su forma de transmitirse y la metodología didáctica? ¿Se tiene en cuenta en los museos? Desde luego que es fundamental conocer aspectos relacionados con lo histórico-artístico, arquitectónico, ambiental o químico, pero no nos confundamos. El museo debe abrirse y comunicar, y para ello debe de prestar una especial atención a cómo crear esos puentes para que lleven sus contenidos hasta los públicos. Y hablo en plural porque existen tantos públicos como personas hay en el mundo. Y para eso debemos de prestar una especial atención a un elemento que se ha denostado y se ha obviado históricamente, que es la educación. Un elemento fundamental para que el museo pueda cerrar el círculo al que pertenece. Es por ello que el segundo eslabón de esta cadena indica que el museo debe tener fines educativos. Dr. Roncero, ya en 2007, afirma: un museo no debe estar abierto para mostrar, sino para provocar comunicación, para hacer posible que se establezca un diálogo entre las dos partes que mutuamente se necesitan. Una finalidad educativa implica una compleja tarea en la que han de conjugarse sensibilidad, conocimientos y empatía para lograr hacer que determinados contenidos pasen a través de los poros de los sujetos a los que queremos llegar y se adhieran a sus tejidos más profundos, pasando a formar parte de su ser.
Es por ello que la investigación educativa ha de situarse en una esfera destacada dentro del museo, al mismo nivel que la investigación museográfica o histórico-artística. En el momento en el que los sujetos son capaces de conectar con los contenidos expuestos, cuando se logra comprender, al menos en parte, los diferentes discursos que se entrecruzan en las salas de exposiciones, se alcanza el disfrute y, por ende, el recreo. Así, la educación se sitúa como un eje vertebrador dentro de la estructura museológica, algo que paradójicamente, hasta hace pocos años, ha costado entenderse desde algunas instituciones. Como podemos apreciar, este análisis de la definición de ICOM nos lleva a reivindicar el papel educativo del museo, que nos lleva a entenderlo desde un punto de vista que va más allá del mero disfrute, alcanzando cotas de cambio social. Para instar esa comunicación entre museo y público ha de provocarse una relación bidireccional entre ambos agentes. De esta manera, tanto visitantes como personal especializado del museo deben de ser capaces de participar en la construcción de los discursos, y es unos discursos que deben de ser abiertos. Cuanto más abiertos, mejor, porque esto va a permitir que ambos puedan disfrutar de los derroteros que estos tomen. Y fíjense que estoy hablando de disfrutar, un término clave en el aprendizaje, puesto que no se puede aprender aquello que no se disfruta, y en este disfrute es donde entra la emoción. El cerebro emocional, que se encuentra en el sistema límbico, tiene un papel fundamental en el correcto funcionamiento humano, permitiendo a través de él dar sentido y significado a lo que nos llega mediante los diferentes sentidos. Dicha emoción tiene una determinante importancia en los procesos de aprendizaje, ya que en palabras de Mora, podemos afirmar que nada se aprende a menos que aquello que ha de ser aprendido nos emocione y nos motive, es decir, algo que tenga un significado importante para nosotros, incluso en el plano de lo más sublime. Sin el fuego emocional previo, los planes son desintegrados, mal coordinados y sin mantenimiento ni realización en el futuro. Lo cual nos lleva a la necesidad de especificar y remarcar varios puntos. En primer lugar, para fomentar un correcto aprendizaje es necesario captar la atención de los sujetos discentes. Por ello, la atención es más profunda si se dirige desde elementos que motiven a los sujetos. La motivación es más fuerte si atiende a criterios emotivos, de vinculación con las personas que elaborarán el aprendizaje. Si se trabaja desde la emoción y los vínculos, el aprendizaje será más potente, puesto que conllevará la interrelación entre distintas conexiones mentales, memorísticas y, por tanto, generarán un pensamiento propio. Es decir, estamos hablando de lo que ya Ushubel denominó aprendizaje significativo. La educación patrimonial trabaja desde estas mismas premisas, entendiendo el patrimonio como la relación entre los bienes y las personas. Así la entendemos como una herramienta y una disciplina que nos va a permitir trabajar con todo tipo de personas, sea cual sea su condición. Por ello, es fundamental que trabajemos con la emoción y desde la emoción, puesto que es el elemento propio de nuestra especie, un elemento que nos va a permitir trabajar con todo tipo de personas, tengan las capacidades que tengan más o menos desarrolladas. Y es por esto que en este momento nos adentramos en el mundo de la accesibilidad, entendiéndola desde una perspectiva amplia. Entendemos accesibilidad no solo como el propiciar una fácil entrada a los monumentos o edificios, o permitir una lectura fácil, sino como aquellas acciones que se realizan en el momento en el que logramos poner al alcance de las diferentes capacidades los contenidos fundamentales de todo cuanto pretendemos mostrar. Para ello es necesario conocer en profundidad tanto las carencias, características específicas y cualidades propicias de los sujetos que hacen que precisen de una atención específica y especial. El acceder a un monumento no solo debería consistir en poder entrar, sino en comprenderlo, interiorizarlo a través de la vinculación personal con sus significados. Por ello, es necesario formar profesionales capaces de diseñar y atender a los diferentes niveles existentes para transmitir los contenidos de los mismos. Historia, valores, significados históricos. Accesibilidad no debería de ser poder entrar, sino poder comprender. Por ello, toda acción que se realice desde lo que nos permite lo patrimonial y desde este foco de la educación patrimonial, puesto que trabaja de lo individual hacia lo colectivo, nos permite afirmar que cuando trabajamos desde esta disciplina estamos atendiendo a todas las capacidades, puesto que estamos partiendo de las características propias de cada individuo. La búsqueda de adaptaciones en cuanto a contenido, el cuidado en el modo de transmitir, la formación por parte de los educadores y el trabajo desde el yo que avance hacia nosotros
forma parte de la idiosincrasia de la propia orientación de la educación patrimonial que venimos defendiendo, por lo que en sí misma atiende a la diversidad. Más aún, podemos decir que es diversa en cuanto a su planteamiento, ecléctica en cuanto a su modo de actuar y abierta en su forma de acoger a los sujetos. La educación patrimonial no crea formas diferentes de actuación para las personas porque presenten capacidades diferentes, sino que se centra y se fija en los sujetos individuales, cuyas características propias hacen que vincule los elementos que están aprendiendo con su bagaje previo, con sus experiencias y con su forma de entender el mundo. Por lo que cada forma de actuar, cada diseño, se va a centrar y se va a diseñar basándose en las características propias de cada individuo que va a estar presente en este acto de enseñanza-aprendizaje. Además, el valor emotivo y simbólico que el patrimonio tiene permite el desarrollo de todo un tipo de trabajo con y desde la emoción, lo que beneficia a esta diversidad y al aprendizaje mismo. En tanto en cuanto el patrimonio está imbuido de ese valor afectivo capaz de generar procesos de apropiación y que dan lugar a un acompañamiento a lo largo de las diferentes etapas durante el trabajo a desarrollar. Puesto que facilita o el delimitar un punto de partida en el sentimiento individual de pertenencia, de movimiento interno de vivencias y recuerdos, para facilitar la generación de un vínculo con el patrimonio que permita mantener el interés a lo largo del trayecto a recorrer. De este modo, se nos abre un abanico de posibilidades para el trabajo con todo tipo de público, sea cual fuere su condición, puesto que este tipo de filosofía de trabajo subraya las potencialidades de cada sujeto, profundiza en su imaginario, su bagaje, su esencia, dejando de lado aquellos factores que les convierten en personas diferentes. ¿Pero acaso no somos todos diferentes? En la investigación que hemos llevado a cabo en los últimos años, hemos tratado de analizar la forma de relacionarse de los museos españoles con los colectivos, en concreto con el colectivo sordo. Para ello hemos analizado y hemos estudiado en profundidad la forma de ser de este colectivo, desde su historia, su educación, su psicología, sus necesidades, sus requerimientos, y hemos podido analizar cómo los contenidos de los museos se reciben en este colectivo desde la primera fase de recepción de datos en la percepción visual. A partir del desarrollo de un mapa de las necesidades y requerimientos del colectivo, pudimos analizar los modelos de trabajo existentes en los museos españoles, extrayendo conclusiones transferibles a otros colectivos y áreas geográficas. Así, hemos de resaltar los cambios que a nivel sociocultural produce el trabajo desde los museos con los diferentes colectivos. La posibilidad de acudir a una institución cultural, como son los museos, de un modo autónomo, una vez dotadas las instituciones de aquellos elementos necesarios para la comprensión de los discursos presentes, genera cambios sociales que han de atenderse y consideramos reseñables. El trabajo para permitir un recorrido autónomo de los sujetos por las salas da pie a una desvinculación de las asociaciones, las cuales habitualmente actúan de puente entre la sociedad y las microculturas en las que se agrupan las diferentes capacidades, especialmente la sorda. La generación de oportunidades para los sujetos individuales da lugar a una emancipación de las asociaciones, generando nuevas formas de relación entre sujetos individuales y cultura global, lo cual presenta una gran importancia, ya que sitúa a los museos como escenarios en los que se impulsa un cambio contagioso. El museo, como una caja de Pandora, está lleno de posibilidades. Esa originaria cámara de maravillas debería de seguir presente en la filosofía institucional. No debemos conformarnos con desarrollar un discurso único, sino que debemos de ser capaces de poder abrir nuestras puertas a la curiosidad de la sociedad, despertarles para que quieran entrar, quieran descubrir nuevas experiencias, nuevos mundos, incluso autodescubrirse detrás de las cartelas, de los focos, de las obras. Cuando los museos redescubren este potencial, cuando se ponen al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, ocurre la magia. Los museos, aburridos, se transforman en un nuevo espacio, se cargan de nuevas connotaciones en las cuales las personas pueden aprender a ser, a disfrutar, a vivir, a compartir experiencias, unas experiencias que van a hacer que estos sujetos sean ellos mismos, obviando y dejando atrás las etiquetas. Cuando un museo promueve este tipo de trabajos, los sujetos lo que hacen es virar hacia una búsqueda íntima de sí mismos, van a compartir esa forma de entender, esa forma de pensarse y de pensar el museo.
y así van a generar un discurso mucho más rico en el que se van a incorporar nuevas culturas, nuevas formas de entender, nuevas experiencias y nuevas emociones. Así se impulsa una normalización y una integración reales, puesto que el rol activo tiene consecuencias no solamente dentro del propio museo, sino también a escala exterior, en una escala social. Por lo tanto, podemos entender los museos como la punta de lanza del cambio social, ya que este trabajo que desarrollan desde la inclusión, la normalización y la accesibilización desde la educación, no hacen sino enriquecer a la sociedad y a los sujetos que la componen. Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos decir que existen ciertos ingredientes cuya combinación da lugar a diferentes tipos de museo, generando un menú apto para todo tipo de gustos. La escucha. Los museos deben atender a las necesidades de la sociedad. Para ello deben escuchar su realidad, conocer su problemática y actuar en consecuencia. El diálogo. Para consensuar puntos de encuentro entre necesidades y posibilidades. Iniciativa. Fundamental el punto de partida de toda propuesta. El contar con los agentes implicados y hacerles partícipes de la construcción de los proyectos da lugar a una identificación con los mismos, lo que facilitará el éxito de las propuestas. Además, asegura que lo propuesto se ajuste a lo necesitado y lo esperado por parte del colectivo. Profesionalización y especialización. La implicación de especialistas, tanto en el colectivo como en el tipo de estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es fundamental. Un buen trabajo se sustenta en una buena base, tanto teórica como práctica, por lo que es fundamental contar con personal experimentado en el colectivo con el que se va a trabajar, tanto a nivel teórico como práctico. Eso sí, la multidisciplinariedad es un elemento importante en este punto, ya que el aporte de diferentes perspectivas delimita un espacio de actuación mucho más completo. Y por último, el factor humano. Es especialmente importante tener en cuenta que se trata de colectivos con necesidades especiales, y éstas no pueden nunca ser atendidas exclusivamente a través de mecanismos electrónicos, puesto que si ya las necesidades son complejas en términos de colectivo, cada individuo que conforma este presenta características propias que les hacen necesaria una ayuda diferente a la que pueda precisar su compañero. La utilización de medios técnicos no debería jamás ser excluyente del acompañamiento del personal especializado. La conciencia de la existencia de estos factores va a determinar el modo de actuar que van a tener los museos en torno a la accesibilidad. Sin embargo, y más allá de la propia reflexión interna que van a mantener las instituciones, existen unas esferas de responsabilidad externas que van a condicionar también ese camino que van a detentar las instituciones museísticas. La esfera externa se caracteriza por ser impuesta. Se corresponde con el nivel legal. Se trata de un compendio de normas aplicadas a nivel local, regional, nacional o internacional de obligado cumplimiento. Las motivaciones internas, tanto de la institución como de los sujetos que la configuran, quedan totalmente al margen. La esfera interna, de tintes culturales, se vincula al nivel ético, entendiéndole como un conjunto de normas morales de corte cultural asimiladas por los sujetos que rigen el comportamiento humano. En este caso, la esfera interna se refiere al impulso interno que mueve a la institución desde dentro de la misma, motivado por la ética de los miembros que la configuran. Y la esfera intermedia o nivel social y compartido. Se trata del contexto en el que los niveles externo e interno conviven y se aplican. Se refiere al escenario en el que conviven en tiempo y espacio la esfera interna y la externa, incluyéndose en esta confluencia las influencias sociales y culturales del espacio y tiempo en el que conviven la institución y la realidad social. Como si fuera una matrioska rusa, un museo se compone de diferentes capas de las cuales no puede desprenderse. Sin embargo, sí puede decidir de qué manera combinarlas y en qué forma insertar unas en otras. Estas esferas condicionan el comportamiento de las instituciones en el momento en el que confluyen las fuerzas internas y externas que van a mover la actuación de estos museos en materia de accesibilidad y responsabilidad social.
Si queremos que el museo se sitúe a esta vanguardia social de la que venimos hablando, su trabajo en el ámbito de la accesibilidad no solamente se puede reducir a la física, sino que debe tener muy en cuenta y especialmente la accesibilidad tanto cognitiva como social. Para ello hemos de tener en cuenta la relación existente entre las esferas de las que hemos hablado y que aluden tanto a la cultura como a las leyes y a la ética en relación con estos ámbitos accesibles en los que debe de trabajar un museo. De esta manera, estas esferas de ámbitos de responsabilidad de las instituciones museísticas se relacionan con los distintos ámbitos de accesibilidad, encontrando las siguientes relaciones. En cuanto a la accesibilidad física y en relación con la esfera externa, podemos decir que la legislación actual obliga a realizar adaptaciones respecto a las personas con capacidades diferentes, al menos en España. Por otro lado, la propia definición de museo indica que estos han de ponerse al servicio de la sociedad y su desarrollo, lo que deriva en la implantación de diferentes sistemas que les permita cumplir con tales directrices. En cuanto a su relación con la cultura, queda en la disposición de cada institución, atendiendo a la sensibilidad de las personas que la configuran, el nivel de implicación que tendrán en este sentido, así como la traducción de esta sensibilidad en acciones especializadas y en formación para poder atender a las necesidades que surjan en relación a sus espacios. La accesibilidad física en relación con la esfera intermedia. Los movimientos sociales ejercen una presión hacia la igualdad de oportunidades derivada en cierta necesidad de cumplir con esta exigencia por parte de la institución. Así, esta presión se convierte en una fuerza más que orienta el movimiento institucional. En cuanto a la accesibilidad cognitiva en relación a la esfera externa, el hecho de que los museos deban estar al servicio de la sociedad implica la necesidad de buscar estrategias que permitan hacer llegar los contenidos a los sujetos destinatarios, ya que ponerse a su servicio implica facilitar el acceso a los contenidos, por lo que deben incidir en aspectos no solo físicos, sino también cognitivos. La accesibilidad cognitiva en relación con la esfera interna. La sensibilidad de la institución y su interés por lograr hacer comprensibles los contenidos de sus discursos a los visitantes dan pie a la creación de acciones que permitan hacerse comprensibles a sus destinatarios. Y esta accesibilidad cognitiva en relación con la esfera intermedia, la sensibilidad social hacia la equidad de los derechos no solo atañe al ámbito legal y teórico, sino también a la necesidad de exigir actuaciones reales que permitan accesibilizar la cultura, de tal modo que se generen estrategias para el acceso a la misma de toda la sociedad. En cuanto a la accesibilidad social y en relación con la esfera externa, es preciso desarrollar estrategias para llegar a todos los estratos sociales, de tal modo que se tenga presentes no solo a los usuarios habituales del museo, sino a aquellos estratos que conforman los grupos considerados en riesgo de exclusión social. Esta accesibilidad social relacionada con la esfera interna, es decir, con la cultura, los intereses y motivaciones de la institución hacia el trabajo con determinados colectivos determina la línea a seguir en su proyecto museológico y museográfico. De este modo, es el interés interno de la institución el que determina las vías a seguir para el trabajo con los diferentes grupos que configuran la sociedad. La accesibilidad social se relaciona con la esfera intermedia a través de los movimientos a favor de la reivindicación de los derechos sociales de algunos de los grupos que configuran la cultura urbana depositaria del patrimonio contenido en los museos, que ésta determina en cierta medida el que las instituciones fijen su atención y esfuerzos en unos grupos en detrimento de otros. La confluencia de estos elementos determina el tipo de papel que los museos dan a sus destinatarios, así como la posición que la institución toma respecto al tratamiento de sus contenidos, pudiendo otorgar una mayor predominancia a alguna de las esferas sobre otras. La sensibilidad institucional hacia el trabajo de las tres esferas desde los diferentes tipos de accesibilidad da lugar a acciones en las que los destinatarios son más o menos activos en las mismas. Por ello, la forma de enfrentarse a estos elementos define el tipo de institución ante el que nos encontramos, pudiendo posicionarse y elegir uno u otro camino, ya que la manera de combinar estos ingredientes nos devuelve una imagen de museo determinada, con niveles distintos de implicación, sensibilidad y ganas de promover el cambio. Las posibilidades existen. Solo nosotros tenemos la llave de este cambio.
Solo de nosotros depende generar inercias que muevan a cambiar la forma de pensarnos, de entendernos, de experimentarnos, de permitir vivir el museo. Está en nuestras manos abrir las puertas, facilitar el acceso a toda la sociedad y enseñarles el camino para disfrutar de cuanto les pertenece en nuestros muros, de entenderse a través de lo expuesto, de construir un nuevo museo experiencial, experimentado, vivido, sentido e interiorizado. Del posicionamiento del que se tome, del grado de sensibilización que tenga la institución, depende situar al museo en el estrato vanguardista que le corresponde y que merece. Pero para ello es necesario abrir debates internos y llevarlos a la sociedad, para escucharla, para abrirnos a ella y para saber lo que realmente necesita. Solo de nosotros depende dar la oportunidad a todas las personas de disfrutar, potenciando sus capacidades y situando al museo a la vanguardia del cambio social.